Irán no va a renunciar al estrecho de Hormuz. Estados Unidos no puede retirarse de la guerra con Irán. Si Estados Unidos retrocede, el mundo lo verá como un tigre de papel. La guerra con Irán puede destruir la posición del dólar en la economía mundial. Israel es como un perro salvaje que Estados Unidos ya no puede controlar. Cualquier acuerdo con Irán quizás solo dure unos meses. Estados Unidos necesita fuerzas terrestres para continuar la guerra. Pero la parte más sorprendente de esta historia todavía no ha comenzado. Zhang Xueqin explica a continuación dos puntos mucho más importantes. 1. ¿Por qué el nudo principal del acuerdo no es solo el tema nuclear ni el estrecho de Hormuz, sino algo mucho más importante entre Estados Unidos e Irán? Y 2. ¿Por qué Washington quizás necesite un gran incidente fabricado para justificar una guerra mayor contra Irán y poder movilizar a su pueblo contra Irán? ¿Y cuál podría ser ese incidente? Escuchen la respuesta completa a continuación. El invitado de esta conversación es Zhang Xueqin, analista político, alguien que ha llamado mucho la atención a nivel internacional con sus análisis sobre el orden mundial. Primera parte. El estrecho de Hormuz, el punto que puede sacudir la economía mundial. Los cambios rápidos en la distribución del poder internacional suelen ser muy desestabilizadores y destructivos. Normalmente también es en estos periodos cuando cambia el orden mundial. Por ejemplo, después de grandes guerras o del colapso de estados. La Segunda Guerra Mundial cambió fundamentalmente el sistema internacional. El colapso de la Unión Soviética también llevó al mundo de un orden bipolar a un orden unipolar. Pero la guerra en torno a Irán aparentemente cambia algo más que el estrecho de Hormuz y la región. Esta guerra puede tener consecuencias mucho más amplias. No quiero ponerla exactamente al nivel de la Segunda Guerra Mundial o del colapso soviético, pero ¿cómo ve usted una posible derrota de Estados Unidos frente a Irán? Yo defino la derrota de esta manera. Cualquier resultado que permita a Irán controlar el estrecho de Hormuz. ¿Qué efecto cree que tendría esto sobre el mundo en general? Durante mucho tiempo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, el CCG, fueron el motor principal de la economía mundial. Vendían petróleo a bajo precio y a cambio de dólares estadounidenses, y luego esos mismos dólares regresaban a la economía estadounidense. Por lo tanto, si el CCG queda apartado de la economía mundial, las consecuencias serán enormes para todos. Dicen que el mundo consumirá sus reservas estratégicas de combustible en 1 o 2 meses, y esto dejará en tierra a una gran cantidad de aviones. Pero el problema mayor es que la región del Golfo Pérsico suministra 1/3 de los fertilizantes químicos del mundo, y ahora es temporada de siembra en todo el mundo. Así que es completamente posible que dentro de 5 o 6 meses veamos hambrunas generalizadas en todo el mundo, especialmente en África. Por lo tanto, no se deben subestimar en absoluto las consecuencias geopolíticas de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Lamentablemente, el mundo no está preparado en absoluto para las consecuencias económicas y geopolíticas radicales que ya están ocurriendo. Segunda parte. ¿Un Irán más fuerte estabiliza o desestabiliza Medio Oriente? ¿Cómo cree que esta guerra podría reconfigurar Medio Oriente? Medio Oriente parece inherentemente inestable, porque es un centro clave de energía y, como usted dijo, también es una ruta clave para la actividad económica. Desde energía y fertilizantes químicos hasta cualquier tipo de comercio de mercancías que pase por esa parte del mundo. Mientras la región esté compuesta por actores débiles, probablemente será controlada desde fuera, y las relaciones tendrán más bien un carácter extractivo. Si llegamos a una situación en la que Irán sea derrotado, o Irán consiga la ventaja, ¿qué cree que significaría eso para la estabilidad regional? ¿Un Irán más poderoso haría que la región fuera más estable o más inestable? Veamos dónde estamos ahora. En este momento, Irán ya ha impuesto control y soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Irán, en la práctica, está cobrando peajes, y al parecer existen reportes de que Irán ya ha ganado $500 millones solo por cobrar peajes en Hormuz. Y en cualquier caso, Irán no va a renunciar a eso, porque puede usar este estrecho para reconstruir su economía, industrializarla y construir relaciones comerciales más fuertes con China y Rusia. Si se mantiene el statu quo, Irán se beneficiará mucho. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval. Es decir,
En la práctica, intenta sancionar y detener los barcos iraníes que quieren exportar petróleo a China. Pero, como hemos visto, aplicar un bloqueo de ese tipo es realmente difícil, porque el Océano Índico es muy amplio. La Marina estadounidense tampoco tiene ahora los recursos necesarios para aplicar un bloqueo completo. Ahora mismo, Emiratos Árabes Unidos es quien más impaciente está por la guerra, porque ha perdido su control sobre el comercio. Dubái es un centro muy importante para el comercio y las finanzas en Medio Oriente, y su credibilidad ha sido dañada. La única forma en que Emiratos puede recuperar su credibilidad como refugio seguro para el capital transfronterizo y el comercio es apagar la amenaza iraní de una vez por todas. Arabia Saudita está en una posición muy delicada, porque los iraníes controlan el estrecho de Hormuz, y a través de sus fuerzas proxy también presionan el Mar Rojo. Desde la perspectiva de Arabia Saudita, Irán seguirá siendo siempre una amenaza a largo plazo. Israel también quiere que esta guerra continúe, porque Israel sueña con el Gran Israel. Y pase lo que pase en esta guerra, Israel siente que está un paso más cerca del proyecto del Gran Israel. Israel ya ha discutido o advertido que más adelante atacará a Turquía y Egipto, y esto también forma parte de ese mismo proyecto del Gran Israel. Así que, en mi opinión, la situación de Medio Oriente es como un polvorín. Mantener el statu quo es muy difícil. Tarde o temprano volveremos a ver un estallido de conflictos regionales. Quizá con ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán, o quizá con un incidente fabricado por parte de los israelíes en el estrecho de Hormuz. Algo parecido al incidente del Golfo de Tonkin, que aceleró la guerra de Vietnam. Realmente no veo que las cosas puedan quedarse así. Me sorprendería que el statu quo pudiera durar otros 3 a 5 meses. La razón es que Trump no quiere ser visto como un perdedor. Necesita algo que desvíe la atención de la gente. Tercera parte. Rusia y China frente a la guerra de Irán. Dos miradas diferentes. ¿Hasta qué punto cree que China y Rusia se involucrarán o intervendrán en esta crisis? Mi impresión es que, cuando se trata del hemisferio occidental, ellos normalmente intentan no intervenir demasiado cerca de las fronteras de Estados Unidos, lo mismo que suelen hacer las grandes potencias. Pero en lugares como Corea, Irán, Japón o cualquier punto más cercano a ellos, reaccionan de manera diferente. ¿Cree que pueden desempeñar un papel más grande en Medio Oriente? Porque, como usted dijo, el mundo ha cambiado y ellos también tienen intereses en esta región. El mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, fue tanto a Rusia como a China. Cuando fue a Rusia, Putin lo recibió. Putin dijo con mucha claridad que Rusia apoya al pueblo iraní y que Rusia estará detrás del pueblo iraní. Los rusos ven aquí a los estadounidenses y a los israelíes como agresores. Desde la perspectiva de Putin, Irán es vital para los intereses estratégicos de Rusia. Si Irán tiene problemas, Rusia puede reforzar a Irán a través del Mar Caspio. En mi opinión, las líneas de comunicación entre Rusia e Irán son sólidas. Los países del CCG se han quejado ante Putin y Lavrov de que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz y que esto perjudica sus economías. La respuesta de Putin y Lavrov ha sido muy firme. Han dicho: ¿por qué nunca hablan de que los estadounidenses mataron a 200 niñas escolares en Irán? Niñas inocentes que no tenían ninguna relación con la guerra, e incluso se puede decir que esto fue deliberado. En mi opinión, la postura de los rusos es muy clara, pero los chinos son diferentes. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, fue a Pekín por invitación de los chinos, no se reunió con un funcionario de muy alto rango, como un viceprimer ministro, sino con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. La postura de Wang Yi fue que China busca la paz y un alto el fuego en Medio Oriente para que el mundo pueda volver al comercio global. La mirada de China es neutral. China no toma partido. China quiere ser mediadora en este asunto. China busca un final pacífico para la guerra en el menor tiempo posible. Pero la realidad es que los estadounidenses y los israelíes son los agresores. Ellos son quienes violaron el derecho internacional. Ellos son quienes cometieron crímenes de guerra al atacar a civiles inocentes e infraestructura civil vital en Irán. Ellos son quienes ahora han bloqueado el comercio en Medio Oriente. Lamentablemente, China no está dispuesta a adoptar una postura clara sobre este asunto.
Por lo tanto, la mirada de Rusia y China hacia esta crisis es diferente. Creo que China incluso podría firmar un acuerdo con Estados Unidos para comprar más gas natural licuado estadounidense, como compensación por la pérdida del gas natural licuado de Medio Oriente, especialmente de Qatar. Estos dos países ven el mundo de manera diferente. Cuarta parte. Los tres nudos principales de las negociaciones: uranio, Hormuz y Líbano. Usted dijo que Israel, en el marco del proyecto del Gran Israel, podría ir después hacia países como Turquía o incluso Arabia Saudita. Pero si Irán no pierde esta guerra, o si Estados Unidos se ve obligado a volver a casa sin controlar el estrecho de Hormuz, ¿qué efecto tendría esto sobre el proyecto del Gran Israel? Porque los israelíes aparentemente ya están demasiado extendidos. ¿Podría esto llevar al colapso del proyecto del Gran Israel, o simplemente escalarán? La realidad es que para los estadounidenses es imposible apartarse de esta guerra. Ahora mismo, estadounidenses e iraníes están negociando. Llevan 2 meses negociando y hay 3 puntos de desacuerdo. El primer punto de desacuerdo es el tema del uranio. Aquí creo que los estadounidenses pueden llegar a un compromiso, es decir, que los iraníes acepten conservar el uranio, pero permitan la entrada de inspectores internacionales para asegurarse de que lo están usando con fines civiles. El segundo punto de desacuerdo es el estrecho de Hormuz. Los iraníes claramente quieren tener el control del estrecho para usarlo con el fin de obtener reparaciones de guerra, una guerra que ha devastado su país. Los estadounidenses también están dispuestos a algún tipo de compromiso en este punto. Pero el tercer punto de desacuerdo es Líbano. Aquí los iraníes son firmes y dicen que cualquier tratado de paz que firmemos con los estadounidenses también debe incluir a Líbano. Es decir, los israelíes deben retirarse de Líbano. Incluso si los estadounidenses aceptan un acuerdo así, no tienen ninguna forma de aplicarlo, porque Israel simplemente ampliará la guerra. De hecho, en los últimos días, Israel ha adoptado una postura ofensiva en Líbano. Israel es ese pitbull que Estados Unidos ya no puede volver a poner con correa. Sin resolver la cuestión del Líbano, no hay forma de negociar la paz. Los israelíes han demostrado que están completamente comprometidos con conquistar todo Líbano. Ahora creo que Israel tiene alrededor del 20% del territorio libanés. Pero Líbano es una parte muy importante del proyecto del Gran Israel. Para alcanzar el proyecto del Gran Israel, ellos deben conquistar todo Líbano y también Jordania y Siria. Así que realmente no hay una vía para alcanzar una paz permanente en Irán. Cualquier paz que se negocie será solo temporal. Tal vez dure como máximo 6 meses y después la guerra se reanudará. Lo repito, el asunto principal es Líbano y Hezbollah. Hay muchísimas formas en que Israel puede obligar constantemente a Estados Unidos a verse arrastrado al conflicto en Medio Oriente. Quinta parte. El lobby israelí y el arrastre de Estados Unidos a la guerra. Entonces, ¿usted cree que incluso si aparentemente se alcanza un acuerdo, la presión de Israel y el asunto del Líbano pueden devolver otra vez a Estados Unidos a la guerra? Sí. Lamentablemente, como vimos en la elección de Thomas Massie en Kentucky, el lobby sionista tiene una enorme influencia política en Estados Unidos. Gastaron $30 millones para derrotar solo a un representante republicano, alguien que tampoco tenía mucha influencia en el Congreso, solo era una persona. Pero querían, al derrotarlo, enviar un mensaje claro a todos los políticos. Si se oponen al lobby israelí, también irán por ustedes. Dada la enorme influencia política del lobby sionista sobre la política estadounidense, y dado que Israel está decidido a iniciar tantas guerras como sean necesarias para alcanzar el proyecto del Gran Israel, creo que la guerra en Medio Oriente solo puede escalar. Y cuando digo escalar, quiero decir que al final, Estados Unidos se verá obligado a enviar fuerzas terrestres. La razón es que Estados Unidos ha agotado sus reservas de armamento. Seguir bombardeando Irán con bombas es demasiado costoso. Si quieren continuar esta guerra y combatir de manera efectiva, deben enviar fuerzas terrestres. Veo que esto puede ocurrir dentro de un año. Sexta parte. ¿Puede la guerra simplemente congelarse y continuar sin disparos? Si Estados Unidos no puede llegar a ningún acuerdo, porque un acuerdo así sería demasiado humillante para él,
Es posible que la guerra, en la práctica, nunca termine, pero que los disparos se detengan. Es decir, que cada vez que Estados Unidos ataque algo en Irán, Irán responda de inmediato, y que eso genere un incentivo para que Estados Unidos ya no lo haga. Es posible que ambas partes simplemente dejen de disparar, que el bloqueo estadounidense se levante poco a poco, que las fuerzas retrocedan un poco, y que técnicamente estén en guerra, pero que nadie dispare contra nadie. Sí, muchos suponen que eso es lo que ocurrirá. Pero debemos recordar que Estados Unidos está corriendo contra el tiempo. Estados Unidos tiene una bomba sobre su propia cabeza. Se llama deuda nacional. Ahora Estados Unidos tiene 39 billones de dólares de deuda. Estados Unidos paga alrededor de 2 billones de dólares al año solo en intereses. La única forma de mantener y sostener esta deuda es que Estados Unidos obligue a personas y países a seguir comprando bonos del Tesoro estadounidense. Lo que vemos ahora es un fuerte aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Creo que ahora está alrededor del 5 al 6% y está subiendo. Estados Unidos no puede esperar, porque si simplemente espera, todos venderán los bonos del Tesoro estadounidense. Ahora mismo Japón y China están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense. Los países del CCG también están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense para comprar oro y financiar sus economías, ahora que no pueden vender petróleo. Así que Estados Unidos tiene una ventana de tiempo muy corta para terminar esta guerra en Medio Oriente. No puede esperar. Si espera demasiado, toda su economía puede colapsar, puede explotar. No conocemos los detalles, pero sabemos que es una bomba de tiempo. Séptima parte. ¿Puede Palestina formar parte de un gran acuerdo? Si va a existir alguna posibilidad de paz, imagino que la cuestión palestina también debe resolverse. Esto también se aplica a los israelíes. Si Israel quiere encontrar una forma de coexistir con Irán, no veo cómo sería posible sin resolver la cuestión palestina. Si esta cuestión se resuelve, será más fácil para Israel llegar a un entendimiento con Irán, aunque quizá no tenga interés en ello. ¿Existe en Israel una voluntad de gran compromiso, o esto es solo una fantasía? Desde la perspectiva de Trump, él ya resolvió la cuestión palestina. Desde su punto de vista, Jared Kushner y Witkoff van a entrar en Gaza y convertirla en un complejo turístico mediterráneo. Les va a dar empleo a los palestinos y va a hacer ricos a todos. Así que, desde la perspectiva de Trump, Palestina ya no es un problema. Pero sabemos que eso no es cierto, porque en Gaza todavía hay focos de conflicto. Sabemos que los israelíes no respetan el alto el fuego. Sabemos que los israelíes han cometido muchos crímenes de guerra en Gaza. El otro problema es que dentro del gobierno israelí existen elementos mesiánicos y apocalípticos. Quieren realizar el proyecto del Gran Israel y quieren limpiar el Gran Israel de todos los amalecitas. Esto incluye también a los palestinos. Así que ahora existe una fiebre religiosa por el genocidio. No veo que estas dos partes puedan encontrar un compromiso. Una parte es geopolítica y quiere ganar dinero. La otra parte es apocalíptica y quiere ver al mundo levantarse contra Israel. Octava parte. ¿Tiene Estados Unidos la capacidad de derrotar a Irán? Si no existe ninguna posibilidad de paz entre Estados Unidos e Irán, ¿tiene Estados Unidos realmente la capacidad de derrotar a Irán? Lo que usted dice es que tendrían que introducir fuerzas terrestres en Irán, pero incluso eso sería extremadamente difícil. Incluso si el objetivo fuera limitado y solo se tratara de controlar la costa del estrecho de Hormuz, esa línea costera es muy larga. Con las nuevas tecnologías, los drones, la estructura geográfica de Irán, las montañas después de la costa y la dificultad de apoyar a una fuerza de ocupación, esto es completamente diferente a Irak. En su opinión, ¿cómo termina esta guerra? ¿Se puede decir que Irán está ganando? La retirada de Estados Unidos de esta guerra es imposible. La razón es la deuda nacional, 39 billones de dólares. Estados Unidos necesita que el mundo siga comprando bonos del Tesoro estadounidense para poder financiar esa deuda. Si Estados Unidos se retira de Irán, le envía al mundo la señal de que Estados Unidos es un tigre de papel. Es decir, que ya no puede imponer el dólar como moneda de reserva mundial. En ese caso, todos venderán los bonos del Tesoro estadounidense e incluso se verán obligados a hacerlo para financiar sus propias economías, especialmente los países del CCG.
Así que la retirada no es una opción. Continuar la guerra en su forma actual tampoco es una opción. Es decir, que Estados Unidos siga bombardeando constantemente a Irán. La razón es que, en esas 6 semanas en que Estados Unidos bombardeó continuamente a Irán, consumió alrededor de 4 años de municiones. Sus reservas se han vaciado. Por lo tanto, no puede continuar esta guerra aérea. Esta guerra aérea no lleva a ninguna parte. La única opción que tienen es, al final, introducir fuerzas terrestres y recurrir a un ataque terrestre. Pero para eso se necesita reclutamiento nacional. Habría que llamar, en mi opinión, al menos a 500.000 de soldados y enviarlos a Irán. En ese caso, quizá exista la posibilidad de victoria. Pero para que Estados Unidos pueda justificar el reclutamiento nacional, debe ocurrir una cadena de incidentes. Se necesita un incidente fabricado. Se necesita una justificación para movilizar al pueblo estadounidense. Al mismo tiempo, hay que crear tanto caos económico dentro de Estados Unidos y en el mundo que la gente acepte un ataque terrestre contra Irán. En mi opinión, la administración Trump está decidida a continuar esta guerra, pero solo está esperando a que el dolor económico se extienda por el mundo para que todo el mundo le pida a Estados Unidos que resuelva el problema de Irán de una vez por todas. El mundo también sabe que no hay forma de que Estados Unidos se rinda. Por lo tanto, una opción es apoyar a Estados Unidos en su ataque. Ya estamos viendo que la OTAN está considerando enviar fuerzas al estrecho de Hormuz. Novena parte. Irán, Estados Unidos, China y Taiwán. ¿Un gran acuerdo entre bastidores? Teniendo en cuenta que el principal rival, o quizá el único rival del mismo nivel que Estados Unidos, es China, los estadounidenses señalan constantemente a China como una motivación en la guerra de Irán. Es decir, si pueden cortar las exportaciones de petróleo hacia China, eso por sí solo ya sería una victoria. ¿Cómo ve la situación de Taiwán? ¿Es sostenible la situación actual? Porque Estados Unidos tiene 39 billones de dólares de deuda y China se vuelve más poderosa cada día. ¿Taiwán se convertirá en un punto de explosión en los próximos años? Trump viajó a China durante algunos días a mediados de mayo. Sé que el reporte de los medios occidentales es que su viaje fue apagado y que Trump solo llegó y elogió al presidente Xi. Pero en China la mirada es completamente diferente. Si observan los medios chinos, si hablan con expertos chinos, ellos creen que ese viaje fue un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y China, un giro radical. Es decir, que la guerra comercial finalmente terminará, quizá incluso este mismo año. En mi opinión, hay un gran acuerdo en marcha. Todavía están hablando sobre los detalles, pero permítanme decir cómo podría ser ese gran acuerdo. Lo que Estados Unidos quiere más que nada es acceso al mercado financiero chino. La razón es que los chinos ahorran el 40% de sus ingresos. China tiene la tasa de ahorro más alta del mundo. Empresas estadounidenses como Visa, BlackRock y otras quieren financiarizar esos ahorros de los hogares chinos, es decir, meter a los chinos en la deuda estadounidense para que el esquema Ponzi de Estados Unidos continúe. Esto, de hecho, fue una de las condiciones previas para la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio hace 25 años. Creo que los chinos finalmente aceptarán abrir su mercado financiero, aunque quizá no liberalicen completamente su moneda. Tal vez permitan que los chinos compren stablecoins, y esto, en realidad, es una puerta trasera hacia los bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, creo que Estados Unidos anunciará que se opone a la independencia de Taiwán. Esto es algo que los chinos han querido políticamente desde hace mucho tiempo. Después del viaje, Trump dijo que Taiwán realmente no es un gran problema y que no le importa demasiado. También detuvo o suspendió el envío de un cargamento de armas de 14.000 millones de dólares a Taiwán. Y esto es un asunto muy grande. Se dice que Trump quiere que los taiwaneses trasladen su industria de semiconductores a Estados Unidos. La empresa TSMC, la mayor compañía de semiconductores de Taiwán, ha instalado una fábrica en Arizona. Estados Unidos está completamente dispuesto a sacrificar a Taiwán si a cambio puede acceder al mercado financiero chino. El presidente Xi ha dicho que viajará a Estados Unidos en septiembre. Hay rumores de que, en ese momento, China anunciará una inversión de $1 billón en la producción estadounidense, es decir,
que algunos de los grandes fabricantes chinos de vehículos eléctricos vayan a Estados Unidos y abran fábricas. En mi opinión, se aproxima un gran acuerdo. Y una de las condiciones de ese acuerdo es resolver la cuestión de Taiwán. Si ustedes hablan con la gente de Taiwán, ellos no tienen interés en la independencia. Como la mayoría de la gente del mundo, quieren tener una vida buena, segura y digna. Si eso significa reunificación con China, no les importa. Creo que tanto Estados Unidos como China quieren una solución pacífica para la cuestión de Taiwán. Pero hay un problema: Japón. Si Taiwán se reunifica con China, China obtiene acceso al Océano Pacífico. La primera cadena de islas desaparece y China puede tener una marina de aguas profundas. Esto es una amenaza directa contra los intereses de Japón, porque Japón es esencialmente una potencia marítima y depende del mundo exterior para sus importaciones y recursos. Si China crea una marina de aguas profundas muy poderosa, puede bloquear a Japón. Por lo tanto, casi no hay forma de que Japón acepte la unificación de Taiwán con China. Por eso, cuando Trump dice que se opone a la independencia de Taiwán, en realidad está trasladando la cuestión de Taiwán de los hombros de Estados Unidos a los hombros de Japón. Desde la perspectiva de Estados Unidos, esto es muy estratégico. Por lo tanto, en mi opinión, Taiwán no es el principal punto de explosión. El verdadero punto de explosión es Corea del Norte. 10ª parte. La guerra de Irán y la gran estrategia de Estados Unidos para un mundo lleno de conflictos. La guerra de Irán parece haber cambiado algunas cosas. Cuando los estadounidenses quisieron combatir a Irán y doblegarlo, se dieron cuenta de que habían enviado demasiadas armas a Ucrania. Se vieron obligados a retirar armas de Asia Oriental. Incluso en Medio Oriente, dieron prioridad a Israel con esa cantidad pequeña e insuficiente de armas. Ahora los países del Golfo se preguntan si realmente es una buena idea ser el estado de primera línea del imperio estadounidense. Los europeos tienen un debate parecido. Corea del Sur también tiene la misma pregunta. ¿Por qué deberíamos convertir a China en nuestro enemigo cuando si ocurre algo, no está claro que Estados Unidos realmente pueda protegernos? ¿Es posible que este sistema de alianzas de Estados Unidos colapse? A corto plazo, creo que la estrategia de Estados Unidos es muy práctica. Centrémonos solo en Japón. Japón recibe una gran parte de su petróleo a través de Hormuz. Japón tiene muy pocos recursos. Si se queda sin petróleo, tendrá un problema enorme. ¿Cuáles son las opciones de Japón? O compra gas y combustible a Rusia, o se lo compra a Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos tiene 50.000 soldados en Japón. Estados Unidos ahora está ayudando a Japón a construir su propia organización de inteligencia. Está ayudando a Japón a militarizarse otra vez. Si usted fuera a Japón, en la práctica no tendría ninguna opción excepto convertirse en subordinado y fuerza proxy de Estados Unidos, porque si no acepta, Estados Unidos lo bloquea. Ya ha perdido una gran parte del petróleo del estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos se niega a financiarlo, si no le da recursos, su economía quedará completamente destruida. Así que, lamentablemente, Japón no tiene otra opción que ser una fuerza proxy de Estados Unidos y cumplir las órdenes de Estados Unidos. El segundo punto es que China siempre ha tenido una mirada hostil hacia Japón. Si Estados Unidos se retira de la región, es completamente posible que China empiece a bloquear a Japón, porque China tiene una enorme capacidad de construcción naval. En la región existen todo tipo de factores históricos, geopolíticos y económicos que Estados Unidos puede usar a su favor. No veo cómo Japón y China pueden evitar el conflicto. Yo vivo en China. Puedo decir que los tonos se han vuelto mucho más duros en los últimos 6 meses, especialmente después de que la primera ministra Takaichi dijera que Taiwán es vital para los intereses estratégicos de Japón. El año pasado, millones de turistas chinos iban a Japón. Ahora su número ha disminuido muchísimo. China incluso ha hablado de la posibilidad de cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas japonesas. Eso sería una gran escalada. Así que, lamentablemente, aunque Estados Unidos es un matón, una gran parte del mundo está tan atrapada en sus propios conflictos regionales que no le presta demasiada atención a esto. 11ª parte. Conclusión final para el video. Entonces, la imagen que traza Zhang Xueqin no es solo una guerra limitada entre Irán y Estados Unidos. Desde su perspectiva,
El estrecho de Hormuz se ha convertido en un punto que puede afectar la economía mundial, las reservas de combustible, la seguridad alimentaria, la posición del dólar, el futuro de la deuda estadounidense, la relación de China y Rusia con Irán, e incluso el proyecto del Gran Israel. Él dice que Estados Unidos no puede simplemente retirarse, porque una retirada así le mostraría al mundo que Washington ya no tiene la capacidad de imponer el orden del dólar. Por otro lado, continuar la guerra aérea tampoco es posible para Estados Unidos, porque sus reservas de armamento están bajo presión. En estas condiciones, desde su punto de vista, Washington podría avanzar hacia escenarios mucho más peligrosos que un bombardeo limitado. Desde su perspectiva, Irán, al controlar el estrecho de Hormuz, ha conseguido una palanca que no es solo militar, es económica, geopolítica y estratégica. Rusia también ve a Irán como una parte vital de sus intereses. Pero China, a diferencia de Rusia, busca más bien un alto el fuego, la estabilidad del comercio global y un acuerdo más amplio con Estados Unidos. Finalmente, él advierte que la crisis de Irán no está separada de la crisis de Israel, Líbano, Palestina, China, Taiwán, Japón, Ucrania y el orden financiero estadounidense. Todo esto está conectado. Y quizás sea precisamente esa conexión la que lleve al mundo a entrar en un periodo en el que una crisis regional ya no se queda solo en lo regional. So let us provide a English overview of the interview. The picture that Jiang Zhuoqin paints is not merely one of a limited war between Iran and the United States. In his view, the Strait of Hormuz has become a focal point that could affect the global economy, energy reserve, food security, the status of the United States dollar, the future of America's debt, China's and Russia's relations with Iran, and even a project of a greater Israel. He argues that the United States cannot simply withdraw because such a retreat would signal to the world that Washington no longer has the ability to enforce the dollar-based international order. On the other hand, a prolonged air campaign is also unsustainable for the United States as its weapons stockpiles are under strain. Under these circumstances, he believes Washington may move toward scenarios far more dangerous than limited bombing, including the possibility of ground invasion. From his perspective, Iran's control over the Strait of Hormuz has given it leverage that is not merely military in nature, it is also economic, geopolitical, and strategic. Russia, meanwhile, views Iran as a vital component of its own interests. China, however, unlike Russia, is primarily focused on securing a ceasefire, preserving global trade stability, and pursuing a broader deal with the United States. Ultimately, he warns that the Iran crisis cannot be separated from the crisis involving Israel, Lebanon, Palestine, China, Taiwan, Japan, Ukraine, and the American financial order. All of these issues are interconnected, and it may be precisely this interconnectedness that pushes the world into an era in which a regional crisis no longer remains merely regional.